Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y este es un vídeo en el que vamos a hablar de Tintín, un vídeo breve en esta ocasión que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé. Es un vídeo en el que vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que uno de los espectadores del directo tintinesco que el pasado día 15 de diciembre realizamos en el canal. Tanto quien les habla, yo mismo, Antón García Fernández, como Ferry del canal Stock de Ferry, Mark Storm del canal Tintin Corner y también nuestro amigo Archie Haddock, que suele publicar hilos sobre Tintín y también sobre Edgar Pierre Jacobs en su cuenta de Twitter. Pues en esa emisión en directo que duró casi 4 horas. Hace unos días la audiencia participaba y uno de los oyentes, uno de los espectadores, nos lanzó una pregunta que no tenía que ver necesariamente con el tema del directo, que era Tintín y el cine, la relación de Tintín y Hergé con el medio cinematográfico, pero es una pregunta interesante que teníamos la intención de responder a lo largo del directo, pero que después de casi 4 horas de conversación a 4 bandas se quedó la pregunta en el tintero. Entonces, pues le he pedido a Ferry, a Mark y a Archie que a través de vídeo me enviasen la respuesta que ellos dan a esa pregunta, así que lo que voy a hacer es ponerles a continuación, uno detrás de otro, los vídeos que me han llegado en respuesta a esta pregunta del espectador Ned Zone, que es: en cuanto a los tipos de ediciones, ¿pensáis que una edición como la última de las joyas de la Castafiore es el formato definitivo para los álbumes? Esa es la pregunta y ahora ustedes van a ver las respuestas que a esa pregunta han dado mis contertulios en ese extenso directo, que son por este orden Ferry, Mark y Archie. Y finalmente apareceré yo con mi propia respuesta a esta pregunta. ¡Vamos allá!
Muy buenas. Bueno, en respuesta a esta pregunta del último directo que hicimos, que quedó sin respuesta en el chat, que la hacía NetZone, él preguntaba si este formato final o formato del álbum de las joyas de la Castafiore lo podríamos considerar o lo consideraríamos como el álbum, el formato definitivo ya para las aventuras de Tintín. Bueno, mi opinión es que si tuviera que elegir un formato ideal como formato final, para mí sería una versión entre los archivos Tintín y esta última edición de las Joyas de la Castafiore. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada uno tiene lo mejor, creo, ¿no? ¿Qué sería lo ideal para mí? Un álbum en el que hubiera las dos versiones de las aventuras de Tintín, de cada aventura, obviamente, pero las dos versiones. La versión que apareció original en la revista Tintín y la versión definitiva que se publicó en forma de álbum de 62 páginas. Y además toda la información extra que contienen los archivos Tintín. Serían unas cuantas páginas y seguramente no sería muy económico, pero yo si tuviera que elegir, para mí sería ese el formato ideal, sin duda. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Hola. Pues muchas gracias, Ferry, Mark y Archie, por vuestras respuestas. Estoy de acuerdo totalmente con lo que comentáis y ahora para terminar el vídeo simplemente lo que haré será dar mi visión sobre este tema. Concuerdo en que desde luego lo más cercano que tenemos en estos momentos a una edición definitiva de cada uno de los álbumes de Tintín es la edición de los archivos Tintín, que por el momento están solamente en el francés original. Vamos a ver si en algún momento se traducirán al inglés, si se traducirán al español. No sé, realmente no he visto si hay traducciones en estos momentos, pero sí sé que se pueden encontrar archivos Tintín no solamente de las aventuras de Tintín, sino también de Josette y Joko, creo que incluso de Kike y Floopy, pero los que se pueden encontrar, los que yo he visto por lo menos, son en francés. El que ha mostrado Ferry es en francés y bueno, yo no tengo ninguno porque no son fáciles de conseguir ni baratos de conseguir tampoco aquí en los Estados Unidos. Creo que en estos momentos, a finales de 2023, esos archivos Tintín, Archive Tintin, son las ediciones más cercanas a una edición definitiva, pero claro, no es una edición realmente totalmente completa. Sería interesante, como comentan mis compañeros y amigos tintinófilos en los minutos anteriores del vídeo, que hubiese una edición ya totalmente completa, que incluyese una introducción, que incluyese bocetos, que incluyese las diferentes versiones, en algunos casos en blanco y negro y después en color, en algunos casos las del Journal Tintin, la versión en álbum y que hubiese un trabajo de prefacio, de posfacio, que hubiese mucha información en esas ediciones. Sería, por así decirlo, unos archives Tintin que incluyesen todas las versiones que existen de las aventuras, incluyendo, por supuesto, los bocetos, lo cual ya sería
una verdadera maravilla. Pero claro, aquí estamos hablando, desde mi punto de vista, de pedirle peras al olmo. Me parece que eso es demasiado, tendría probablemente poca viabilidad económica, no sé realmente cuál sería el mercado que tendría ese tipo de ediciones. Yo desde luego trataría de comprármelas todas y tampoco sé cuál sería el precio ni el número de páginas, pero bueno, serían libros bastante gordos, con lo cual el precio probablemente sería elevado, con lo cual no sé cuál sería el mercado que habría para ese tipo de libros. Yo reconozco que sería comprador de esos libros. Sé también que no solamente se ha realizado con Las joyas de la Castafiore una edición del original del Journal Tintin. Esto ha ocurrido también, por ejemplo, con El Templo del Sol. En esta edición en formato a la italiana, que ya he mostrado en varias ocasiones, que tiene, esta es la versión en español, la versión original del Journal Tintin, y como pueden ver ustedes, pues también tiene una introducción que, como pueden ver, se titula Hergé en el país de los incas. Esto existe, esto tiene mucho interés porque incluye, además de la versión del Journal Tintin, una introducción, y bueno, pues esto más o menos sería lo que podría convertirse en una edición perfecta si incluyese también la versión en álbum y si incluyese también pues bocetos y ese tipo de cuestiones que ya mis compañeros han comentado. Como me parece que eso es bastante difícil que vaya a ocurrir, pues creo que será complicado que en algún momento tengamos una edición perfecta y absolutamente completa de las aventuras de Tintín. Con lo cual, yo recomiendo buscar, por supuesto, si ustedes pueden leer en francés, las versiones de los archivos Tintín, y después, por supuesto, pues tener también la colección completa en, en el formato álbum. Por supuesto, conviene también tener las versiones diferentes, es decir, las versiones en blanco y negro del Petit Vingtième, las versiones que aparecen en el Journal Tintin, que todavía, que ya se han publicado, como la del Templo del Sol, como por ejemplo la de las joyas de la Castafiore, si se quiere ser totalmente completista, porque lo que incluye la edición de los archivos Tintín, pues es por supuesto el álbum en formato álbum, con una introducción, con un estudio, con muchos materiales extra, etcétera, etcétera. Entonces conviene tener eso, por supuesto, si uno quiere estudiar las obras de una manera más profunda, pero por supuesto para obras como La Isla Negra, por ejemplo, pues hay que tener las diferentes versiones. Para los álbumes que se publicaron originalmente en blanco y negro primero, hay que tener también las versiones en blanco y negro. Entonces, si uno quiere ser completista en ese sentido, pues hay que desembolsar bastante dinero, porque no parece que vaya a haber una edición absolutamente definitiva como nos gustaría a muchos tintinófilos. Yo siempre he dicho, y esto lo digo ya para terminar, que sería muy interesante que incluso los álbumes publicados en formato álbum tuviesen una breve introducción. Esto lo he mostrado ya en alguna ocasión. Esto es lo que ha hecho Carlsen Comics, que es la editorial que publica Tintín en Suecia, en sueco, Tintins Eventyr, Tintín en el Tíbet, en la traducción al sueco, que, como pueden ver, incluye una introducción breve, un prefacio, escrito en sueco, por supuesto, sin ningún tipo de material extra ni nada, pero colocando esta obra en su contexto. Esto sería interesante hacerlo en cada uno de los álbumes, para quien quiera simplemente tener una breve introducción y después el álbum. Quien desee ya entrar más a fondo en
todas las vicisitudes por las que pasó Hergé para crear y publicar cada uno de los álbumes, pues puede buscar, puede comprar, si es que su economía se lo permite y si puede encontrar las ediciones y puede leer en francés, pues los Archives Tintin. Pero esta idea de los editores suecos no está nada mal. Yo siempre he abogado porque los álbumes de Tintín tuviesen al menos un par de páginas de introducción que colocasen el álbum en su contexto histórico, en su contexto social, en su contexto artístico también, de creación y de publicación. Entonces, para responder a NetZone, su pregunta acerca de si yo pienso que una edición como la última de las joyas de la Castafiore es el formato definitivo para los álbumes, creo que no. No creo que sea el formato definitivo, creo que es un buen añadido porque conviene, si uno está interesado en profundizar más en las aventuras de Tintín, tener las dos versiones para poder compararlas. Las versiones del Petit Vingtième y después en álbum, las versiones del Journal Tintin y después en álbum. Y eso es lo que permite esta nueva edición de las joyas de la Castafiore, tener la edición que salió o la versión del cómic que tal y como apareció en el Journal Tintin y que tiene ciertas diferencias con la versión que después se publicó en formato de álbum, cosa semejante a lo que ocurre con el Templo del Sol. Bueno, una de las diferencias ya es el formato, por supuesto, en este caso, ¿no? Formato a la italiana versus el formato normal de un álbum, pero teniendo esta edición del Templo del Sol que dice versión original, publicada en español y creo en catalán también por la editorial Juventud, yo solo tengo la traducción al español, pues esto nos permite comparar el Templo del Sol tal y como salió en el Journal Tintin con la edición que todo el mundo conoce en formato álbum. Entonces, no es para mí la edición definitiva, no es el formato definitivo, pero mucho me temo que no vamos a tener un formato definitivo que sea realmente completo, porque no creo que vayamos a tener un formato que incluya todas las diferentes versiones de cada álbum en un solo volumen, que es lo que por supuesto como tintinófilo y como persona a la que le interesa indagar, profundizar más y más en la obra de Hergé, pues eso es lo que realmente nos gustaría, lo que a mí me gustaría personalmente, pero creo que también hay que ser realistas y tener en cuenta que una edición que incluya todas las versiones, más introducción, más bocetos, más material extra, gráfico y estudio, pues sería una edición que se iría a muchísimas páginas, con lo cual su coste sería muy elevado. Pero bueno, como decía la vieja canción de pop y de jazz, I can't dream, can't I? Puedo soñar, ¿no? Pues bueno, por soñar, que no quede. No sé qué piensan ustedes, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, si tienen comentarios acerca de este vídeo, si quieren responderle ustedes también a NetZone esa pregunta de si ustedes piensan que una edición como la última de las joyas de la Castafiore es o no es el formato definitivo para los álbumes. Muchas gracias por su atención, por supuesto, muchas gracias a Ferry del canal Stock de Ferry, a Mark Storm del canal Tintin Corner y a Archie Haddock por sus contribuciones en forma de vídeo a este vídeo que ustedes están viendo a su vez en mi canal de YouTube, y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, deseándoles todo lo mejor para estas fiestas navideñas que ya están muy cerca, y también para el 2024, en el que continuarán, por supuesto, los vídeos dentro de esta serie Tintín y Hergé. Por ahora, nada más. Gracias y hasta la próxima ocasión.